Y, sí, se podría contar de muchos episodios particulares relacionados con esta investigación. Algunos son increíbles, como el día en el que se tenía que ir en una comunidad donde se había planteado de dormir en un espacio como una escuela, en un aula de una escuela, sí, pero no sé, debe ser pasado un malentendido, pero llegamos allá y mm, el presidente nos había preparado, sí, un espacio cubierto, pero adentro del espacio cubierto, la cancha, y para dormir. Y no era la cosa mejor dormir allá. Prácticamente estábamos afuera, solo teníamos un techo para protegernos, pero a veces cuando llueve mucho allá no digo que se inunda, pero podía ser, mm, sí, un poco complicado. Y bueno, llegaron unos padrecitos, unos misionarios. Justo cuando bajamos del bus estábamos perdidos prácticamente después de saber que teníamos que dormir ya en el espacio cubierto y los padrecitos nos ofrecieron de dormir adentro de la canónica eh, en el espacio donde ellos duermen al lado de la iglesia de esta comunidad y fue algo así muy simpático también ver lo que pasó. Otros casos de caminadas, por ejemplo, allá sí, ya les conté de esta caminada muy larga de 4 horas, que en realidad fueron 8, pero hay otro episodio en el que yo estaba con el profesor Codato, Daniele Codato, teníamos que ir a tomar el punto GPS de un pozo y yendo por la selva adentro, y nos dijeron, sí, serán unas 2 horas para llegar allá. Pero en realidad, después de unas 2 horas, pregunté a los guías cuánto faltará. No sé, será una subida y una bajada nada más. Chotica. ¿Cuántas subidas y cuántas bajadas? Llegamos después de 4 horas. Estábamos prácticamente muertos, sin agua. Nos tocó tomar agua de río y hacer chichita. Y también el profesor Codato me robó un poco de agua de la que tenía yo. Estaba casi muerto yo. Sí, sí, estaba sin energía. Pero bueno, logramos llegar al lugar y tomar el punto GPS. Cuántos episodios muy particulares y cuánta amistad también con las comunidades, con las personas, las comunidades y con los estudiantes. Imagínense, fueron 8 semanas en donde estábamos un poco en las comunidades, un poco en el Puyo para descansar y volver con los cuestionarios y plantear eh, las siguientes llegadas en las comunidades, y estábamos siempre juntos, yo y los estudiantes que formaban parte del grupo de trabajo, grupo de investigación. Y compartimos mucho. Bueno, hay también aspectos cuando se habla de una metodología y de una investigación que va a investigar a personas. Hay aspectos que son de ética, aspectos que son de posicionamiento, de reflexividad. Por posicionamiento se puede entender cómo el investigador se ubica en la investigación.
si y reflexividad es el hecho de reflexionar sobre el posicionamiento. Yo me ubicaba como blanco, occidental y de alta calificación de estudios, y esta mi ubicación, este mi posicionamiento no podía que influenciar el estudio, la gente que me escuchaba, que me veía. Cuando llegué en las comunidades y hice las primeras reuniones para explicar sobre la metodología, los objetivos y pedir el permiso para hacer la investigación, y explicándole toda esta cosa de la investigación que quería hacer, me dijeron, bueno, usted no es de acá, ¿de dónde es? Y yo contesté, soy italiano. Ah, usted es italiano. Y la empresa también es italiana. Usted es un espía de la empresa. O usted es una espía del gobierno italiano, ya que la empresa es del gobierno. Chuta. Así se, así fue bien complicado, ¿no? Explicarle que yo no quería ser espía de nadie. Solo quería hacer mi investigación de doctorado. Ellos me hicieron esto. Ya vinieron muchos investigadores gringos y nunca regresaron. Nosotros no queremos ser un objeto de estudio, queremos ser parte activa. Usted, si quiere hacer la investigación, tiene que regresar. Y esto es justo, es parte de la ética de una investigación. Las poblaciones indígenas tienen cientos de años en donde fueron eh, en diferentes formas engañados, y gente de afuera, europeos, también los de la sociedad dominante de cada país, encontraron la manera de explotarlos. Y entonces tienen una opinión que seguramente no es positiva frente también a la investigación, a los investigadores, que en diferentes maneras explotan la sabiduría de estos pueblos, o en otras formas sacaron sangre para hacer estudios, eh, y no es algo muy ético, muy éticamente positivo. Entonces, por nuestra base de ética académica y por la relación que queríamos mantener con las comunidades, son básicamente personas y tienen derechos, decidimos de involucrar lo más posible a la población local. Es por eso que en el grupo de trabajo estaban estudiantes que eran de las mismas comunidades. Y teníamos también este compromiso, el de regresar en un año para volver con los resultados. Y aparte de estos aspectos, también la investigación tenía dificultades y límites. Límites como son el de estudiar un concepto industrial como la social license to operate, que es muy complicado en este sector. Y dificultades son, imagino que pueden imaginarse, la adaptación al clima, también la cultura, y no ha sido siempre fácil eh, aceptar todas las tazas de chicha, pero era parte
cultura local, ofrecer algo a los que vienen de afuera. Y bueno, también bacteriana, porque entre la ciudad a veces y en las encuestas así me enfermé un poquito. También pasé un día al hospital, pero todo salió bien. Y también no fue fácil establecer un diálogo con la compañía. Desde el inicio intenté comunicarme con la compañía a través de correos, pero nunca me contestaron. Me contestaron solo unos días antes de empezar la encuesta a través de una comunicación del gobernador de la provincia en la que decían que querían hacer una reunión. Y también, sí, no fue fácil. Y yo estaba bajo el control de la empresa. Por lo que yo sabía, tomaban fotos y estaban en contacto con las comunidades para saber dónde estábamos. Y recibí unas llamadas un poco así por parte de la compañía y que querían saber dónde yo estaba. Estábamos a punto de terminar la encuesta y estaban preocupados porque no tenían informaciones sobre dónde yo estaba y eran preocupados por mi integridad, mi seguridad, mi salud y así. Es lo que pasa, ¿no? Cuando se estudian aspectos un poco complicados en el sentido que hay muchos intereses en estas investigaciones. Bueno, vamos ahora a los resultados del estudio. Y en estas 8 semanas encuestamos 375 personas y hablamos del 9% de la población estimada, que puede estar entre 3.800 y 4.000 personas. Y no había registros oficiales actualizados en este tiempo. El consejo tampoco. Son comunidades, algunas nuevas y que crecen bastante porque las familias tienen de 2 a 3 a 4 más hijos y crecen rápidamente. Entonces no tenía datos oficiales actualizados y la estimación fue hecha preguntando a los presidentes de las comunidades cuánta gente vivía en cada comunidad. En cuanto al género, entrevistamos un 59% de hombres y 41% de mujeres, un poco menos las mujeres, también para una cuestión cultural. Las mujeres querían ser entrevistadas si estaba el esposo, pero nosotros queríamos entrevistar una persona para cada familia, o el hombre, o el marido, o la esposa. Entonces, si otra persona escuchaba la respuesta del miembro de la familia, no podía ser entrevistada. A veces entrevistamos también 2 personas para cada familia, pero solo si si las 2 personas no se influenciaban escuchándose durante las entrevistas. Y normalmente se iba de 2 en 2, 2 operadores, 2 entrevistadores juntos, iban en las comunidades y entrevistaban y yendo de casa en casa, también yendo al campo, a la chacra, encontrando a la gente que estaba trabajando y pidiéndole de hacer la entrevista. Y eso fue importante ir de 2 en 2, formando grupos de 2, porque en 2 los investigadores se pueden ayudar. Si uno está solo, se puede olvidar de hacer unas preguntas o también no es siempre seguro.
En cuanto a los grupos de edad, teníamos tres grupos, tres rangos de edad: 18-30, es el 35% de la gente que entrevistamos; 31-45, 37%; más de 45. Son comunidades jóvenes, porque son comunidades que también han migrado de otros lados de la Amazonía hasta allá, y entonces no hay muchos ancianos. Se han migrado allá en búsqueda de trabajo con la empresa petrolera, sobre todo en los años 90 y 2000, la primera década de 2000. Y bueno, la mayoría de la gente se califica como campesina. Son campesinos, también pocos son ganaderos, hay algunos estudiantes, docentes, muy pocos trabajan con la compañía petrolera, casi nadie prácticamente trabaja en turismo o comercio. Claro, los campesinos comercian sus productos y van a vender sus productos al mercado de Puyo. Y, ok, en cuanto al modelo teórico inicial, ahora hay que recordarse cómo era estructurado, y teníamos los aspectos sociales, como los impactos sociales percibidos por la gente en cuanto a la afectación de las actividades de sustento, y también las percepciones de los servicios de la empresa. La calidad ambiental significa las percepciones de los impactos ambientales causados por la empresa en el territorio. El contacto ya hemos visto que no funciona como factor para poder ser medido. Y también la cuestión de la justicia y equidad procedimental, es decir, cómo el entrevistado, el participante, se ve dentro del proceso de toma de decisiones, si está involucrado o no está involucrado, cómo se percibe. Y también en cuanto a la entrega de informaciones por parte de la empresa y el tema de la consulta previa. Estos aspectos, teóricamente, según la hipótesis inicial, estaban eh, en relación con la confianza. Serían predictores estadísticos según la hipótesis de confianza, y la confianza predictor estadístico de aceptación y aprobación. Vamos a ver cuáles son los resultados. Bueno, a través del cuestionario y de las respuestas hemos podido analizar las variables, que son las distintas preguntas, o mejor, las distintas respuestas a cada pregunta cerrada, los ítems. Y pasamos a través de un análisis factorial, que es una etapa estadística de un análisis estadística, un ejercicio estadístico, decimos, que te permite de dividir las variables y hacer grupos de variables que tienen respuestas con un patrón muy parecido. Por ejemplo, hemos encontrado distintas variables al uso de agua, las variables de sustento que pueden ver acá en esta matriz del análisis factorial. Hay los distintos factores agrupados en las distintas variables agrupadas en factores, como uso de agua, sustento, calidad ambiental 1, calidad ambiental 2, servicios sociales 1 y 2. Y también hay los
resultados generales que son la media básicamente de los distintos factores como aceptación, aprobación, confianza, hasta uso de agua. Y bueno, se puede ver acá como los dos factores que tienen la media más baja son confianza, aceptación, aprobación. Todos los demás tienen valores que son debajo de 3, debajo de la neutralidad. Entonces están más cercanos a factores negativos que neutrales o positivos. Y confianza, aceptación y aprobación son muy bajos. Eso significa que la gente no tiene mucha confianza en la empresa y menos aceptación y aprobación en la empresa misma. Son aspectos muy particulares. Cada factor tiene sus propias variables y cada variable puede ser más o menos positiva de otras. Pero esta es la media general de los constructos del cuestionario con los distintos factores, los distintos constructos que han sido determinados por el análisis factorial. Y bueno, el modelo estructural que nos sirvió para ver cuáles son los factores principales que construyen una relación de confianza y de aceptación y aprobación. Este modelo que dice, según el análisis estadístico que se ha hecho, que pasa a través de un análisis factorial exploratoria y un análisis factorial confirmatoria y del paso a través del modelo estructural nos ha permitido ver cuáles son los factores claves. SS son servicios sociales, los servicios que la empresa da en cuanto sobre todo a calidad de educación, mejora en calidad de educación, asistencia médica y construcción de casas. Y también justicia procedimental, es decir, los aspectos que más permiten, según el análisis estadístico que se ha realizado, aspectos que permiten construir confianza y aceptación son dar servicios y involucrar la gente en la toma de decisión, darles informaciones, consultarles en caso que haya actividades que una empresa quiere desarrollar. Y en ese sentido tendría menos importancia los demás aspectos, los demás constructos como las actividades de sustento, cacería, pesca, recolección de productos, cultivos, la calidad ambiental en las diferentes formas, desde la atmósfera, los impactos en la componente atmosférica, la calidad del aire, la calidad del agua, de los cuerpos acuáticos, también la calidad del suelo, los impactos en la fauna, en la flora, y el uso de agua para tomar, para cocinar, para lavarse, ¿no? Esos son todos aspectos que resultaron menos importantes. Los demás, los significativamente predictores de confianza y aceptación, fueron solo servicios sociales y justicia procedimental. Y eso es muy interesante. Eso es básicamente la parte
cuantitativa de mi estudio, que como ya dice, es un estudio con metodologías mixtas. Entonces, en este estudio se han combinado metodologías cualitativa y cuantitativa. Esta es la parte cuantitativa. Y ahora vamos a ver un poco más allá y la parte cualitativa. Por el momento quiero mostrarle un ratito la matriz de correlaciones porque es muy interesante. Y todas, ahora es un poco complicado poder hablar de estadística si no se tiene una base, y no sé cuántos tengan una base de estadística, pero se puede un poco entender. Todos los constructos tienen correlación entre ellos y se pueden ver, por ejemplo, que aceptación y aprobación tiene 0,40 de correlación con justicia y equidad procedimental y 0,60 con confianza. Y eso es muy relacionado con el resultado del modelo estructural que hemos visto unos minutos antes. Esto significa que cuando el nivel de confianza y el nivel de justicia procedimental son percibidos más altos, también la aceptación y la aprobación son más altos. Porque si hay correlación, significa que entre los constructos en los que hay correlación, si uno, la correlación es positiva, si un constructo sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Si hay menos confianza en la compañía, hay menos aceptación. Si hay menos justicia, hay menos aceptación. Y esta matriz de correlaciones es muy importante porque nos muestra cómo también los otros aspectos están relacionados entre ellos. Por ejemplo, la calidad ambiental 1 y 2 serían aspectos diferentes de los componentes ambientales, y la calidad ambiental 1 está relacionada también con la calidad ambiental 2. Si hay contaminación del suelo y hay contaminación del agua y contaminación del aire, son aspectos muy relacionados entre ellos. Entonces es normal percibir que la contaminación afecta diferentes componentes. Y por ejemplo, hay también correlación entre el sustento, las actividades de sustento y las condiciones ambientales. Y son correlaciones altas porque las actividades de sustento tienen mayor calidad si la calidad del ambiente es más alta. Al revés, tienen menor calidad percibida si la calidad del ambiente es menos alta, es más baja. Entonces, el modelo estructural es básicamente construido con dos factores claves predictores de confianza, y la confianza predictor de aceptación y aprobación. Los demás aspectos no serían así importantes. Bueno, se podría decir mucho más, y hay cuestión de multicollinearidad que puede afectar este modelo, pero por lo que necesitamos en esta clase podemos ir adelante. Presentando, por ejemplo, otros aspectos, es muy interesante la cuestión relacionada con las percepciones ambientales, y acá podemos ver los resultados de las percepciones ambientales, que están prácticamente todas
baja y bajo de 3. Entonces son negativas. Y las percepciones más negativas están en el suelo y en el aire. El ambiente acuático también. Y menos, mejor, más positiva es la intensidad de luz nocturna, porque hay problemas de contaminación lumínica solo acerca de las plataformas, mientras la contaminación de los ríos puede empezar desde las plataformas y puede llegar hasta kilómetros, hasta el mar, el océano, por ejemplo. Sabiendo que los ríos conectan diferentes regiones. Y también en cuanto a la fauna, suelo, ambiente acuático, sí, y el aire, estos son aspectos que son percibidos muy afectados. El aire, sobre todo, acerca de las plataformas de tratamiento, de la plataforma de tratamiento del crudo. Y ahora vamos a ver unos aspectos más relacionados con las percepciones ambientales, en particular en cuanto al CPF, por ejemplo. El CPF, ya he dicho, ¿no? CPF es una planta de primer tratamiento del petróleo y es allí que llega el petróleo que es sacado de las plataformas Villano A y Villano B y llega hasta CPF a través del así llamado oleoducto invisible. Y en esta planta de primer tratamiento del petróleo, ¿qué pasa? Esa es la imagen aérea del CPF y pueden ver las distintas instalaciones. Acá son todos tanques donde pueden tener cantidades de crudo y el crudo viene procesado. Van a hacer un primer tratamiento del crudo, significa dividir el crudo en sus fases, la fase del aceite, el petróleo, que después viene enviado hasta las refinerías, hasta Esmeraldas, así, entonces allá en la costa. Y hay agua de formación, que es esta agua muy rica de hidrocarburos y otros compuestos muy tóxicos que se inyecta en profundidad en los yacimientos. Y esta es una buena práctica porque otras compañías, sobre todo en el pasado, descargan esta agua en los ríos. Y también hay el gas que tiene metano y otros compuestos, viene quemado para el funcionamiento de los generadores. Por lo menos una parte viene quemada y otra, una parte viene utilizada para la producción de energía eléctrica y otra es simplemente quemada para poder descargar afuera de la planta este residuo. Todo esto pero tiene impactos y es lo que nos han dicho en las comunidades y no solo las más cercanas, pero hasta kilómetros lamentan que no pueden utilizar el agua de los esteros porque está contaminada por las actividades de la planta de tratamiento del CPF y también no podrían utilizar el agua de lluvia, el agua que recolectan con tanques
porque se llena de polvo, es el polvo de combustión de CPF, de estos gases y gasolina que utilizan para la producción de energía eléctrica. Y dicen que no tienen otra opción que utilizar estos tanques para recolectar agua y cocinar y tomar. Pero tienen también que limpiar continuamente estos tanques porque se llenan de este polvo y tienen miedo que este polvo sea tóxico. Bueno, se necesitaría hacer análisis sobre esto. Y me han contado que esta planta afecta hasta kilómetros, 5 o más kilómetros, y es donde recolectando el agua lluvia ven que se va acumulando también polvo. Y otra imagen de los tanques. Y en cuanto a las zonas cercanas a las plataformas, también ya nos han contado de muchos impactos. Villano A, Villano B. Y por ejemplo, entre Villano A y Villano B hubo un derrame de líquido de perforación, lodo de perforación. Era en fase de tratamiento. Es el lodo de perforación, es el lodo que se utiliza para lubricar las instalaciones que perforan el taladro, sustancialmente, que perfora las fases de rocas para llegar a los 3, 4, 5 kilómetros de profundidad. Y estos lodos son tóxicos y tienen que ser tratados. Y hubo probablemente alrededor de 2010, un poco más, un poco antes, un derrame de este lodo en el río Liquino, que es este río acá, que después se encuentra el río Villano, que es el río principal de la zona, que da el nombre a toda el área y también las instalaciones petroleras, mejor la compañía ha dado este nombre, el nombre del río a las instalaciones. Y entonces me contaron que hubo este derrame y que murieron peces y esto afectó bastantísimo el territorio. También la compañía fue demandada por esto y la compañía admitió efectivamente que hubo este caso de derrame y me dijo que sí, me contaron unos aspectos relacionados a este caso, pero me dijeron, si quiere usted tener más información, que se vaya al Ministerio del Ambiente a pedir más información porque hay todos los documentos oficiales. Y me he ido al Ministerio del Ambiente de Pastaza y me dijeron que yo no tiene nada, que necesitaba irme al Ministerio del Ambiente en Quito, la matriz, casa matriz. Ya me contestaron un año después diciendo que ellos no tienen nada, que tenía que preguntar y pedir esta información al Ministerio del Ambiente de Pastaza. Bueno, al final no tengo ningún documento. Pero es algo importante que entendemos cuánto importantes son los ríos para estas poblaciones. Claramente los ríos son fuentes de agua y en los ríos se va a pescar, así, de los ríos se toman las aguas para todo, ¿no? Y es algo cultural muy importante. La gente va a lavar la ropa, se baña en los ríos, hacen todo, ¿no? Y es el medio de transporte principal. Es muy importante para la cultura de la gente local y la gente no puede tener
esta forma de alejarse de los ríos, que son sus fuentes de vida prácticamente, ¿no? Entonces, contaminar los ríos significa contaminar la cultura, contaminar la población. Es algo muy fuerte, es algo muy fuerte. Y también hay aspectos relacionados con el oleoducto invisible. Y sí, en el sentido que, como ya he dicho, esa es una buena práctica de la compañía que en lugar de abrir carreteras y deforestar, intentó preservar el ambiente eh, construyendo este oleoducto así llamado invisible en el sentido que desde satélite no podemos ver porque la cobertura de los árboles se mantiene y no permite ver ninguna carretera o el oleoducto. El oleoducto es visible y está abajo de los árboles. Entonces, esta sería una buena práctica, una best practice de la compañía, que ha dicho, siempre hemos luchado para que no se abra ninguna carretera. Intentamos siempre hacer lo máximo posible para preservar los bosques y las áreas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay actividades petroleras? Acá pueden ver, ese es el oleoducto, acá tenemos los pozos, y es una representación de la zona. Hablamos de unos más de 20 años atrás, cuando estaban muy pocas comunidades en este sector. Pero lo que pasa con las actividades petroleras es que las mismas compañías necesitan mano de obra y necesitan personas que vivan allá cerca para la manutención, por ejemplo, del oleoducto, de las plataformas, y entonces hay posibilidades de trabajo. Entonces llega gente, hay migraciones de personas, colonización de nuevas áreas, formación de nuevas comunidades que crecen, crecen y crecen. Hay siempre más comunidades y esto significa más gente. Y al final la gente misma en el bloque 10 pidió que se construya la carretera. Y hubo paros contra la compañía. Y al final el Consejo Provincial construyó la carretera. Hay muchas cosas atrás de esto, en cuanto a los paros de las comunidades, el papel de la compañía, el papel del Estado. Claramente es el Estado que construye la carretera, pero como han dicho en algunas comunidades, si no hubiéramos tenido ninguna petrolera acá, no se había tenido plata para construir si no hubiéramos tenido ninguna petrolera, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad económica para construir la carretera. Es un impacto secundario el de la carretera. ¿Y la carretera qué lleva? Lleva claramente transporte, eso es algo que necesita las comunidades para moverse desde las comunidades hacia la ciudad para vender los productos, comprar algo. Y también a la compañía eso sirve, la carretera sirve. Y la carretera fue realizada, terminada en 2012 y antes la compañía se movilizaba con los helicópteros hasta las plataformas. También movilizando la gente de las comunidades que iban a trabajar allá. Y ahora, obviamente, se mueven con camiones, así, de esta forma. Acá vemos tubería para perforación de pozos. Pero también, si hay carreteras, hay posibilidad de vender madera. Y es lo que pasa, lo que está pasando, ha pasado mucho
en estos sectores que la gente vende madera y vende madera sacándola de los bosques y los bosques se acaban. Realmente no es la compañía que saca madera y la vende, son las mismas comunidades o son madereros ilegales que llegan de afuera, que sacan madera y la venden. Pero ¿por qué las comunidades mismas sacan madera? Es porque no tienen más posibilidades económicas. Y toda la ilusión que se ha hecho de la posibilidad de trabajar por la petrolera ahora se ha llegado al punto que las comunidades no tienen más confianza en la posibilidad de trabajar para la compañía, porque piensan, trabajan prácticamente solo los hombres, por la mayoría, y trabajan de manera rotativa una vez al año, más o menos, para $500. ¿Y qué son $500 para una persona una vez al año? No son nada. Entonces necesitan buscar trabajo y no es fácil de encontrar trabajo. Entonces la manera más fácil es esta, vender madera por necesidad. Claro, a veces la usan claramente para construir las casas. Pero también ahí está este problema de vender madera. Y en las mismas comunidades lo que he visto es que se están organizando porque después de la llegada de la carretera sacaron madera por todos los lados para venderla. Pero vieron que se están acabando los bosques, entonces se está organizando para evitar que se acaben los bosques. Entonces están prohibiendo la tala y venta de madera. Y he visto unas fotos acá. Estaba también con el profesor Codato que estábamos yendo al pozo, esta vez del GPS, de tomar el punto GPS del pozo que estaba a unas aproximadamente, supuestamente 2 horas de camino, pero fueron 4. Y era un árbol inmenso, eh, que tenía unos cientos de años. Y todas esas tablas que estaban allá tenía un valor de unos $2,000. Pero que son $2,000 frente a más de 100 años de planta y de la biodiversidad que seguramente tiene cada planta, porque son recursos increíbles de biodiversidad. Y a mí me pasó muchas veces de pasar alrededor de las carreteras y ver muchas veces madera a los lados, al lado de la carretera y lista para ser vendida, para llegar con camiones, subirla y venderla. Acá también otro caso, que estaba yéndome con la moto con un compañero y estaba yéndome en otra parte del sector y he visto este árbol inmenso que estaba prácticamente todo cortado en pedazos, en tablas. Es algo que te duele mucho, muchísimo. Y otro aspecto que está relacionado con las percepciones de las comunidades es lo que ellos piensan de la condición de los cultivos. Los cultivos, según las comunidades, están muy afectados por las actividades petroleras. Hay productos como yuca, papaya, plátano, papachina, que la gente dice que no crecen más. Las plantas cargan una vez,
dan fruto y después no cargan más, mueren. Hay hojas que las hojas se quedan amarillas y la planta muere. Y según ellos, según mucha gente, eso es por la contaminación petrolera, por descarga de agua de perforación, por ejemplo, o otros líquidos. Y bueno, en este caso no es fácil porque si no hay análisis de laboratorio que indiquen el nivel de contaminación, no es posible decir que todo esto sea relacionado con las actividades petroleras, pero son percepciones de la gente y son muy importantes por esto, porque te dan una visión de lo que la gente piensa acerca de las actividades de la compañía. Hay también un aspecto que es el aspecto de la calidad del suelo, porque en la Amazonía son suelos que muy a menudo no son muy ricos de componentes orgánicas, o mejor, son ricos sí, pero esta componente orgánica se va muy rápidamente una vez que se cortan los árboles y las componentes orgánicas necesitan un rápido turnover, un rápido cambio de la área cultivada para que se mantenga el nivel de eh, componentes orgánicas necesarias para el crecimiento de las plantas. Y entonces las comunidades mismas, las poblaciones indígenas están acostumbradas a cambiar cada 2 o 3 años el lugar de la chacra por esta razón. Y no sé, en cuanto a la población que está aumentando en todo el sector del bloque 10, si este aumento de población va a afectar el hecho de cambiar la chacra y porque no hay mucho más espacio, ¿no? Sobre todo cuando hay comunidades que están muy cercanas y son grandes. Entonces hay aspectos muy complicados que están relacionados con el factor de la presencia de la compañía petrolera. Y la falta también de controles ambientales, esto afecta muchísimo, porque si hay controles ambientales por agencias que son fiables, que la gente pueda confiar en estas agencias, instituciones, allá puedes ver el nivel de contaminación y puedes también encontrar la forma de mejorar la calidad de unos aspectos, como la calidad de los cultivos. Y bueno, también hay aspectos particulares que están relacionados con la parte geográfica de la investigación. Y yo que soy un geógrafo, a mí me gusta muchísimo preparar los mapas. Y he preparado mapas también de los resultados de los diferentes constructos en cuanto también a los diferentes grupos de comunidades. Hay esta división en grupos que se basa sobre aspectos de proximidad geográfica a las instalaciones petroleras o otros aspectos que son más de administración interna de los grupos de comunidades. Por ejemplo, la comunidad A son comunidades que están cerca de la comunidad principal que es Pitacocha y
todas estas comunidades tienen una historia muy parecida y vienen prácticamente todas de Vitacocha, se han dividido en más comunidades, ¿no? Entonces, tienen una misma historia, tiene sentido poder tener este grupo separado de los demás. Las comunidades del grupo B son comunidades que están a una cierta distancia del CPF, de esta planta de tratamiento. Entonces también por la distancia, la idea era que tenían una forma de ver, de percibir el ambiente, los aspectos sociales muy parecidos. El grupo C son los grupos de las comunidades de la ribera alta de Río Villano. Y allá hay el oleoducto que pasa en el territorio de estas comunidades. Y en el grupo D tenemos comunidades que están más cercanas a las plataformas Villano A, Villano B. Entonces tienen relaciones más directas con estas comunidades, con estas plataformas, perdón. Entonces también la idea general era que tenían percepciones parecidas hacia los eventuales impactos ambientales y sociales. Y el grupo E, acá también tenemos las comunidades de la comuna Morete, y son comunidades que tienen que forman parte de la misma comuna, entonces tienen una administración muy parecida y también una relación parecida con la empresa. Y en general sí se ven diferencias entre los grupos de comunidades, porque claramente según la proximidad de las instalaciones, esto va a afectar directamente las percepciones de las comunidades. Si una comunidad está muy cerca a las plataformas o la planta de extracción la planta de tratamiento del crudo, eso significa que también los impactos percibidos son más altos por el hecho de estar allá cerca. Y mapas así son muy importantes porque te permiten entender cómo la cuestión de las social license to operate, es decir, el nivel de aceptación de las comunidades, puede cambiar. Cada comunidad básicamente tiene su propia historia con la empresa, y entonces se podría hablar de social license to operate, de licencia social para operar, de distintas comunidades. Son múltiples licencias sociales que la empresa debería obtener por las distintas comunidades. En este caso vemos como el constructo sustento básicamente se compone de las percepciones sobre las actividades de sustento tradicional como caza, pesca, como cultivos, recolección de productos silvestres, y estos aspectos de las actividades de sustento están bien relacionados con la distancia a las plataformas y a la planta de tratamiento. Y también en el caso del grupo A casos de derrames que ocurrieron en el pasado y que han afectado la cabecera del río Curaray, que pasa justamente, que se desarrolla justamente en este punto.
Entonces, así podemos ver la importancia de la cartografía, del uso de mapa. Es un uso poderoso que da informaciones y permite de leer el territorio.